Bueno, y teniendo en cuenta esto de que si conozco las raíces, puedo saber su factorización y la multiplicidad me dice la cantidad de veces que se repiten las raíces, nosotros podemos armar polinomios. Acá dice polinomios a medida, le llama. O sea, yo me puedo inventar el polinomio o armarlo según mis necesidades y de lo que yo conozca de la función. Dice acá, por ejemplo, que inventemos un polinomio que sea de grado 4, mónico se le llama a los que tienen el coeficiente principal 1, y que toque pero no atraviese al eje X en estos valores, en el 1 y el 2. Entonces, si toca al eje en esos valores, me está diciendo que ahí es 0. Entonces, el conjunto de los ceros yo ya lo conozco, es el 1 y el 2. Está formado por esos dos valores. Entonces, dice el polinomio va a ser de esta forma. El coeficiente A que tenga el polinomio por x menos una raíz, que era el 1, con alguna potencia, según la multiplicidad que tenga, por x menos 2, que es la otra raíz, elevado a otra potencia. ¿Sí? O sea, es como que conocemos algo de la forma que tiene este polinomio que me estoy inventando. Ahora dice, como es mónico, me dije yo recién, el coeficiente principal es 1, entonces ya sabemos que el A tiene valor 1. Y también nos pedía acá arriba que la función toque, pero no atraviese el eje, es decir, que va a rebotar en las dos raíces, en el 1 y en el 2. Entonces, estos exponentes que llamé acá B y C tienen que ser pares, ¿sí? Para que rebote siempre tienen que ser multiplicidad par. O sea, 2 o 4 o 6, 8 o 10 o lo que sea, pero par. Pero como nos decían que era de grado 4, ¿sí? La única posibilidad para que ambas raíces tengan multiplicidad par es que sean 2. Si cada una es de grado 2, 2 y 2 son 4. ¿Sí? Llego a grado 4. Entonces yo ya puedo escribir cómo sería mi polinomio. ¿Sí? Sería x menos 1 elevado a la 2 por x menos 2 elevado también a la 2. Este polinomio cumple con todas las características que yo pedí que tuviera. Tiene grado 4, ¿por qué? Porque si sumo los exponentes acá arriba, 2 y 2 son 4. Es mónico, mónico era que tenga coeficiente principal 1, o sea que acá adelante, ¿sí? Tendría que estar el 1, que si quiero lo escribo y si no quiero no lo escribo porque el 1 no nos va a afectar. Ahora, si es distinto de 1, sí hay que mencionarlo. Tiene raíces 1 y 2, porque son los opuestos que aparecen acá, y como tocan pero no atraviesan, tienen multiplicidad par. En este caso, 2 y 2 cada una, para que la suma dé 4. Acá nos dan otro ejemplo, ¿sí? Nos ponen otras condiciones, dice, inventemos un polinomio con estas características, que sea de grado 3, que el conjunto de 0 esté formado por el menos 2 y el 3, o sea, tiene dos raíces distintas y es de grado 3, entonces una de esas raíces se va a tener que repetir. Así llego a 3. Atraviesa el eje X únicamente en la raíz positiva. La raíz positiva es el 3. Entonces el 3 es el que está una vez y el menos 2 es el que va a estar dos veces para que se repite y rebote ahí. Y el conjunto de positividad es este, el 3 al más infinito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Bueno, un poco lo que ya estuvimos diciendo. Al observar el conjunto de los ceros, de las raíces, el polinomio P tiene dos valores reales que lo anulan. Pero como es de grado 3, necesariamente uno de ellos se debe repetir, debe ser doble. En el punto en el que el polinomio atraviesa el eje X, la raíz de multiplicidad impar o 1. Y esa era la raíz positiva, decía, entonces la raíz es 3. Era la 3. Entonces hasta ahora sabemos que el polinomio va a tener una forma así. Un número A por X menos una de las raíces, que va a ser la negativa, y con eso, menos con menos se me vuelve más. Acuérdense de eso. Que se iba a repetir dos veces por X menos la otra raíz, que es positiva, me queda X menos 3. Y ese está una sola vez.
Ahora tendríamos que ver qué pasa con este valor a. Y dice, bueno, como se tiene que cumplir que en el intervalo 3 al más infinito tiene que ser un número positivo, dice, apliquemos el polinomio a un valor de x arbitrario, o sea, cualquiera de ese intervalo, por ejemplo, el 4. Necesitamos que el resultado de esto sea positivo, porque yo quiero que en ese intervalo me dé positivo. Acá, si voy reemplazando lo que sería en esta primera forma que le dimos al polinomio por las x por el 4, me quedaría 4 más 2 elevado a la 2 por 4 menos 3. Cuando resolvemos acá, 4 más 2 es 6. Y 6 al cuadrado es 36. Y 4 menos 3 es 1. Entonces hasta ahora tendríamos a por 36 por 1. ¿Sí? A por 36. Y como esto tiene que ser positivo, es decir, tiene que ser más grande que 0, elijo un valor de a que sea positivo, para que no me cambie el signo. El 36 ya es positivo. El valor de a tiene que ser positivo. Ahora, ¿cuál valor de a elijo? Cualquiera que sea positivo. Puedo elegir el 1, puedo elegir el 2, puedo elegir el 3,48, si quiero, sigue siendo un valor positivo. ¿Pero el 2 no cambiaría el resultado? Cambiaría el resultado, pero no cambiaría el signo. Yo lo único que quiero es que en ese intervalo Listo. sea de signo positivo. ¿Qué resultado? No importa, mientras que sea positivo. Entonces, a ver, díganme ustedes qué número le podremos dar a. Díganme un número que sea positivo. Y un 4. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro polinomio? Bueno, el a, nos dijo Sol, le pusimos 4 y de lo que habíamos dicho antes nos quedaba que era x más 2 elevado a la 2 y el otro paréntesis era x menos 3. Este es un polinomio que cumple con todas estas características. Es de grado 3 porque si sumo los exponentes tendría 2 acá arriba y el que nunca escribimos pero que siempre está, que es el 1, ¿sí? 2 y 1 son 3, es de grado 3. El conjunto de los ceros está formado por el menos 2, acuérdense, es el opuesto de los que aparecen acá, el menos 2 y el 3, los opuestos. Atraviesa el eje X únicamente en la raíz que es positiva, o sea, en esta, por eso tiene multiplicidad impar acá, y si reemplazamos por un valor que esté entre el 3 y el más infinito acá adentro, el resultado nos va a dar positivo. O sea que ese intervalo es de positividad. Bueno, acá nos piden que grafique, no lo vamos a hacer, pero lo interesante es esta pregunta. ¿Es único este polinomio? ¿Sí? ¿Es el único polinomio posible con esta característica? De lo que charlamos recién. ¿Qué me dicen? ¿Es único o no es único? El quid de la cuestión acá estuvo cuando tuvimos que elegir el A. Claro, que el número tiene que ser positivo. Claro, dijimos, lo único que sabemos es que ese coeficiente A tiene que ser positivo. Ahora, tenemos infinitos números positivos para elegir. Entonces, no hay un único polinomio. ¿Sí? Porque, como dijo la autora, a ver, si yo pongo otro valor de A, ¿no me va a cambiar los valores? Sí, me va a cambiar el valor para el x4. Pero el resultado va a seguir siendo positivo, que era lo que en realidad me interesaba a mí, más allá de su valor. ¿Sí? Entonces, como que voy a tener un montón de polinomios que cumplen las mismas características. Lo que van a tener de distinto es que las pancitas que hagan van a estar como más estiradas o menos estiradas. ¿Sí? A ver, veámoslos acá en el gráfico. Habíamos llegado x más 2 al cuadrado por el x menos 3. ¿Sí? Este es 1, donde el a acá le dimos valor 1. ¿Está? Ahora, si yo le doy otro valor acá al a, si le pongo el 4 acá adelante,
¿sí? Es el mismo, pero estirado. A que tenga el 1, a que tenga el 4, es casi el mismo, pero nada más que está como estirado, ¿sí? Si le pongo un 3, me lo estira un poquito menos. Si le pongo un 2, ¿sí? Si le pongo un 0,2, ¿sí? Ahí como que me lo aplano un poquito, ¿está? Pero en sí el polinomio conserva las características de que las raíces son las mismas y los conjuntos de positividad y negatividad son los mismos, ¿está? Que eran las únicas características que me daban, que le pusimos al polinomio que nos estábamos inventando. Fíjense, si cambiara y yo pusiera el menos 4, ahí me lo dio vuelta el polinomio y ya no tiene los mismos, tiene las mismas raíces, pero no tiene los mismos conjuntos de positividad y negatividad. Entonces lo único importante era que el valor de acá adelante fuera positivo. ¿Qué valor positivo? No importa cuál. Tenemos infinitos para elegir, ¿sí? Pero esos infinitos polinomios que existen conservan las características de tener las mismas raíces y los mismos conjuntos de positividad y negatividad, que eran las únicas condiciones que teníamos hasta el momento. Así, con esto, nosotros podemos armar los polinomios a la necesidad que tengamos. Entonces podemos armar modelos con estos polinomios, ¿sí? A lo que nosotros observamos en la realidad. Por ejemplo, acá tenemos este problemita que dice que en el zoológico de Buenos Aires, uno de los leones afectado por una infección está en tratamiento. La medicación le provoca cambios en el peso y el veterinario registró esas variaciones durante 7 meses. Y con lo que obtuvo hizo este gráfico, que si lo miramos el grafiquito, es una línea, ¿sí? Que no se corta, y hace estas pancitas y estos efectos que estábamos viendo en los polinomios. Nos dice acá, bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? Diríamos del 0 al 7 porque es el tiempo donde se lo miró a este león. ¿En qué periodos el peso del león fue menor del que tenía? Si es menor es porque bajó, ¿sí? Entre el 0 y el 2. Y el 2, exactamente. Y en los que fue mayor, en los otros. Del 2 al 6 y del 6 al 7. Y nos dice, bueno, acá dice, el veterinario propone una función polinómica de grado 4, dice acá, para aproximar la variación del peso del león. ¿Cuál sería la fórmula de esta función? Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito acá. ¿Qué necesitamos nosotros para armar el polinomio? Las raíces, la multiplicidad de las raíces, el grado y alguna otra información sobre los conjuntos de positividad y negatividad o algún valor certero de la función, ¿sí? En un punto que no sea las raíces. Entonces, si queremos decir acá cuáles son las raíces, ¿qué diríamos? El 0, el 2, el 6 y el 7. El 6, porque después del 6 se fue para arriba. Ah, infinitos, ¿sí? Claro. Entonces, el conjunto de los ceros está formado por el 0, el 2 y el 6. ¿Qué pasa en el 0? ¿Sí? Ahí la liñita de esta función que hace, si la tenemos que imaginar, que continúa, ¿cruza o rebota el eje ahí? ¿Cruza? Cruza, ¿sí? O sea, en el 0 la función cruza, diríamos que tiene entonces una multiplicidad impar. ¿Qué pasa en el 2? ¿La línea cruza o rebota? Rebota. En el valor 2, acá. Si yo miro la línea. Cruza. Cruza. Entonces, también va a tener una multiplicidad impar. ¿Y en el 6? También rebota, pero va a ser positivo, porque se va al más infinito. ¿O no? Sí. Rebota y la multiplicidad va a ser entonces par. Entonces, hasta ahora nosotros del polinomio
sabemos que va a tener un valor A al principio. Después va a ser x menos 1 de las raíces, que es el 0. Que si quiero lo pongo así, si no pongo la x sola. Por x menos otra de las raíces, que es el 2. Por x menos otra de las raíces, que es el 6. ¿Sí? El tema ahora hay que ver las multiplicidades. ¿Sí? Sabemos que acá arriba, en el 0, tenemos que poner un número que sea impar. Acá arriba del 2 tenemos que poner otro número que sea impar. Y acá arriba del 6, otro número que sea par. Y entre los 3 tenemos que llegar a 4. ¿Sí? ¿Qué números se imaginan ustedes? ¿Sí? 3 números, 2 impares y 1 par, que sumen 4. ¿Cómo? Necesitamos 3 números para los exponentes, dos de esos números sean impares y otro par, y que sumen 4. 2 veces 1 y el otro 2. Exactamente. 2 veces el 1 y el otro 2. El que tenía que ser par era el último, entonces le pongo el 2 a este, ¿sí? Y a los otros le pongo el 1, ¿sí? O no se los pongo directamente porque no haría falta. Se lo vamos a poner con rojo para saber que está, pero que no hace falta el 1. ¿Sí? 1 y 1 son 2 y 2 son 4. Llego a que es de grado 4. Ahora tendríamos que poder decir quién es este A, para que el polinomio se ajuste al que estoy viendo acá. ¿Sí? Entonces, del gráfico podríamos elegir algún punto que sepamos con certeza cuánto vale. Por ejemplo, podríamos elegir una de estas dos montañitas acá que se lee bastante fácil del gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, en esta de acá abajo se lee que para el 1 de la x el valor de y es menos 5. O sea que al mes 1 el león bajó 5 kilos. ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazáramos todas las x por 1 y hacemos la cuenta con cierto valor particular para A, el resultado va a ser menos 5. Ya estoy diciendo esto. Para un cierto valor A, si yo hago, si lo multiplico, valor de x1 habíamos dicho. Y eso lo multiplico por 1 menos 2. Y a eso lo multiplico por 1 menos 6 elevado a la 2. ¿Sí? El resultado de esto me va a dar menos 5. Entonces tendría que descubrir quién es ese A para que toda esta cuenta me dé menos 5. Entonces, bueno, voy resolviendo. Me quedaría A por 1 por menos 1 por, a ver si pensamos 1 menos 6 es menos 5, pero el cuadrado es 25. ¿Sí? Y esta cuentita me tendría que dar menos 5. Resuelvo las multiplicaciones con los números. Diría que A por menos 25 me tiene que dar menos 5. Y ahí podría pasar este menos 25 dividiendo al menos 5 para despejar el A. Y me va a quedar, si ustedes hacen la cuenta del menos 5 dividido menos 25, ¿cuánto va a dar? Menos dividido menos da positivo. Y 5 dividido 25 da 0,2. Entonces ahí encontré el valor de A. ¿Cómo, profe? Va de vuelta. Sí, ¿cómo hizo esa parte? La última parte, del 25. La última parte.
Yo estoy buscando un número que multiplicado por menos 25 me dé menos 5. Para encontrarlo hice esta cuenta. Vamos a escribirlo. Tendría que pasar el menos 25 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar que A es igual a menos 5 dividido menos 25. ¿Sí? Bueno, eso es, ustedes cuando lo hacen en la calculadora les va a dar 0,2 positivo, porque menos dividido menos es positivo. Y 5 dividido 25 es 0,2. ¿Pero no pasaría del 25 ahí positivo, profe? No, porque yo estoy cambiando la operación que es por a la operación dividido. El número no cambia. Menos 25. Ah, listo. Ahí está, esa es mi duda. Ustedes cuando resuelven las ecuaciones, ustedes trabajan con las operaciones inversas, pero los números no cambian. La confusión está que la operación de suma y resta coincide con los signos de más y menos, entonces parece que cambiáramos los signos cuando pasamos sumando y restando, pero en realidad estamos cambiando sumas por restas. Y en las multiplicaciones y divisiones también cambiamos multiplicación por división, o al revés, división por multiplicación, pero el número no cambia. Si era negativo, sigue siendo negativo, o sea, el signo no cambió, lo que cambió es la operación. Pero yo entiendo que presta confusión justo cuando cambiamos sumas y restas, que parece que cambiaron los signos. En realidad cambia la suma y la resta, el signo no. En definitiva, llegamos acá que el valor de A tiene que ser 0,2. Entonces nuestro polinomio, el que nos pide acá el veterinario, tendría que ser, podríamos llamarle P porque estamos hablando del peso, va a ser el 0,2 por X, vamos a escribir para simplificar porque poner X menos 0 no hace falta, podemos poner la X sola, por X menos 2 por X menos 6 elevado al cuadrado. ¿Sí? Este es un polinomio de grado 4, ¿sí? Sus raíces son 0, 2 y 6. Y al usar uno de los valores de la función, encontramos ese coeficiente A que lo acompaña. Si yo tomara este polinomio y lo graficara con el otro programa, me tendría que dar el mismo dibujo. Era 0,2 por X menos 2 por X menos 6 elevado al cuadrado. ¿Sí? Si lo miramos es el mismo dibujo. ¿Sí? Llegaba acá abajo al 1, llegaba al menos 5 y por acá en el 4 llegaba alrededor del 7. ¿Sí? Pasa que acá está mirando para todos los X, nosotros teníamos que mirar del 0 al 7, ¿sí? Porque eran los meses que veíamos nomás. Pero en definitiva llegamos al mismo dibujo. ¿Sí? Si miramos este, por ahí cambia el tema de la escala de lo que es la unidad, pero la forma del dibujo es la misma. ¿Se dan cuenta? Del gráfico, mirando ciertas características de lo que va a tener el dibujo, pudimos encontrar lo que era la fórmula de la función, el polinomio que se ajustaba. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos serviría eso? Decir, bueno, podríamos decir, si seguimos en el tiempo, por ejemplo, a los 10 meses, podríamos saber cuál sería el peso de este león. Sin tener que ir a pesarlo, tendríamos una aproximación del peso. Por ahí en esta situación en particular nos sirve de mucho tener el polinomio porque puedo ir y pesar al león, pero en otros tipos de situaciones, ¿sí? Donde no es tan fácil ir a mirar la realidad, necesito algo que me permita predecir. Y eso lo puedo hacer conociendo la fórmula de un polinomio que se ajuste a ciertos valores que pude observar de la realidad.
en síntesis, ¿qué es lo importante de esto de las funciones polinómicas? Que si conocemos todas las raíces y sus multiplicidades, podemos escribir lo que es el polinomio factorizado. ¿Mm? ¿Y para qué nos sirve escribir el polinomio factorizado? Y porque son modelos de situaciones que vemos en la realidad. Entonces, si tenemos cierta información, un gráfico, podemos conocer las raíces. En el gráfico mirar si el dibujo cruza o rebota, podemos conocer la multiplicidad, si es par o impar. Y mirando algún otro punto del gráfico, encontramos el coeficiente principal y podemos dar el polinomio factorizado que se ajusta como modelo a lo que vemos en la realidad. De esto se va a basar el trabajo práctico que tienen ustedes, ¿sí? Van a tener un ejercicio para relacionar gráficos con su forma polinómica. En vez de hacer ustedes el gráfico, van a tener que analizar cada polinomio para ver las características que va a tener su gráfico y así decidir. Y otro problemita donde vamos a tener una situación de la realidad y ustedes tienen que dar el polinomio que se ajusta al gráfico.